Padre, en esta hora yo pongo delante de ti este tiempo, Señor. Yo te pido que Señor, tú tomes el lugar, Señor. Necesitamos que tú seas el que hables, que sea tu palabra, Señor, que seas tú mismo hablando. Señor, en el nombre de Jesús, yo solamente soy un instrumento tuyo. Permíteme ser un instrumento de honra, de que te dé a ti toda la gloria, Padre. Un instrumento útil, Señor, para transmitir tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, yo declaro que solo lo que pueda salir de mi boca es lo que tú quieres hablar, lo que tú quieres enseñar en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ya pueden sentarse. Hoy vamos a hablar, no es una prédica, más bien es ay, alguien me lo dio, no, sí, perdón. Dije, no me lo tacharon, pero ya. Bueno, vamos a ver por qué la Biblia, la palabra de Dios, está compuesta de de Antiguo y Nuevo Testamento, ¿ah? Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿por qué es importante? No nada más, nosotros estamos después de Jesucristo, ¿no? Después de que Jesucristo vino, estamos en la parte de la gracia del Nuevo Testamento, pero es importante toda la palabra de Dios, todo, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es importante, ¿sale? Entonces vamos a ver por qué es importante que hoy estamos en Génesis, no sé en cuál van, pero en teoría ya deberían estar terminando, ¿no? Yo digo, aunque vamos bien atrasados nosotros aquí, pero cuando estamos viendo Génesis, pero ¿por qué es importante leer el Antiguo Testamento? ¿Va? Vamos a ver 4 puntos nada más y lo vamos a ver a la luz de la palabra. 1, porque es la palabra de Dios, ¿sale? Así de sencillo, el Antiguo Testamento Dios permitió que fuera escrito para dejárnoslo como una referencia y dice, ahorita vamos a ver los versículos, vamos a ver 1 de Pedro 1, 17 al 21. ¿Qué dice 1 de Pedro 1, del 17 al 21? En las Biblias, como de Reina Valera y así, dice Pedro, que el autor es Pedro, porque es Pedro. ¿Y qué dice? ¿A quién va dirigido? 1 de Pedro 1, 17. ¿Su Biblia viene así, es Reina Valera? Sí, es Reina Valera. Yo tenía una Biblia, cuando me la compraron mis papás cuando era niña, estaba bien padre, porque no sé si alguno de ustedes trae algo así, y si sí, por favor díganme. Venía en fin de que fuera directo la palabra de Dios o la carta, venía como algo, como una referencia, ¿no? Son las que traen referencia. Ajá, una referencia, y nada más era media hojita, pero decía que el autor, por ejemplo, Hebreos, ¿no? Cosas así que no dice exactamente quién es el autor, ahí describía quién cree, ¿qué dice tu Biblia? El autor, fecha de escritura. Ok, ¿por qué es importante, no creo que aquí no era tan importante, pero ya lo dije, cuando tienes referencia, todo nos es útil, ¿va? La palabra es la palabra, esta es una referencia. ¿Qué nos sirve la referencia? Nos ayuda a entender el contexto. ¿Qué dice? Que en 1 de Pedro, estamos hablando del apóstol, ¿no? El que estuvo con Jesús, el que lo negó, ¿sale? Estamos hablando que Jesucristo, acuérdense que partió la historia en dos, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí, dice que la fecha de esta escritura fue alrededor del 63 después de Cristo. El año 63 después de Cristo, ¿sale? Entonces, ¿qué me ayuda a entender? Bueno, Jesucristo ya había muerto, ya había ascendido, ¿no? Ya había hecho su ministerio, ya Jesucristo como ministerio en esta tierra, él ya no estaba, ¿no? O sea, físicamente, hablando como hombre.
Pero ya habían pasado ¿cuántos años? Ya habían pasado como 30 años cuando se escribió esto. ¿Sale? Esta carta ya había pasado después de que lo negó, después de todo eso, ya había pasado más o menos ese tiempo. ¿Para qué es referencia? Te ubica en el contexto, ¿va? Entonces, aquí dice, el propósito es animar a los creyentes que experimentan sufrimiento. Bueno, en la referencia esa que les digo, de esta Biblia, dice a quién va dirigido. Por ejemplo, Gálatas, ¿a quién va dirigido? Pues a los Gálatas, a los de Galicia, ¿no? A Efesios, a la ciudad de Efeso, ¿no? Entonces, esa referencia a lo mejor pareciera algo muy obvio, pero esto no te da claridad. ¿Por qué el nombre del libro? ¿Por qué es Romanos? Porque va dirigido a los romanos. Sí, te da claridad, eso te da claridad, y sobre todo en esas referencias que vienen en la Biblia, te ayuda a cuando vas empezando o cuando no, porque yo la verdad es que a veces yo veo las referencias y yo me quedo sorprendida de que Dios te habla, ¿va? Pero bueno, hoy vemos que Pedro, aquí que dice que quería que alguna Biblia lo tuviera, porque Pedro principalmente vemos que su ministerio fue hablarle a los judíos, ¿va? Y Pablo le habló a los gentiles. Fue principalmente su ministerio, ¿sale? No significa que Pedro no haya convivido con gentiles. Ahí también es otra cosa, ¿quiénes son gentiles y quiénes son gentiles? Todo el que no sea judío. Esa es la idea, es la esencia. Todo el que no es judío es gentil. Entonces, cuando tú vas a leer la Biblia y que habla que los gentiles, ¿a quién se refiere? Al que no es judío. ¿Quién no es judío? El francés, el mexicano, el de Honduras, el de Nicaragua, el de Australia, ¿sí? El que no es judío, ¿sale? El que que no tiene no es como la nación judía, porque puede ser que vivan aquí y hayan nacido aquí y sean mexicanos, pero en sí tienen sus raíces judías y siguen eso, y siguen ese pacto, siguen todo lo que hay que hacer y siguen bajo eso, o sea, porque no significa lugar, una región, un territorio, ¿va? Pero bueno, esta carta la está dirigiendo Pedro, le está hablando. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 1, del 17 al 21. ¿Qué dice? Se los voy a leer en traducción viviente, nueva traducción viviente, ¿va? Dice, recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos, ¿va? No tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estancia aquí como residentes temporales, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados, y no fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha, y Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Cuando Pablo estaba predicando esto, les predicaba a las personas, pero todo esto que dice que lo que hablaba de Dios y que lo hablaba de Cristo, una era Jesucristo que ellos habían vivido y conocido de Él, pero también mucho hacen referencias a las Escrituras y a qué Escrituras se estaba pasando en esta época, que ya vimos que es en el año 63 después de Cristo. Pues a lo que ellos tenían de los profetas, de Moisés, a eso se refiere cuando dice las Escrituras, ¿va? La Biblia como tú la conoces hoy, en esa época no era eso.
porque estamos hablando del año 63. Ellos empezaron a escribir cartas, Pedro empezó a escribir, Pablo, cartas, ¿no? Y ellos, guiados por el Espíritu Santo, porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, empezaron a escribir y sin saberlo empezaron a formar el Nuevo Testamento, que hoy lo tenemos. Un libro tal cual como tú lo tienes en tus manos, se imprimió, ¿cuándo? En 1400, si no mal me acuerdo, 67. ¿Sale? 1467. Quiere decir que este libro se imprimió como tal, ya todo junto, ¿no? Ya todo como un libro, se imprimió 1400 años después, ¿va? De que Jesucristo vino, de que los apóstoles empezaron a escribir cartas inspirados por el Espíritu Santo, y es lo que tenemos, ¿va? Pero en ese momento que Pablo y que Pedro empezaron a compartirle a los gentiles, le hablaban de Jesucristo, de lo que había venido, pero hablaban también de lo que era él, lo que había o lo que estaba escrito también de Jesucristo en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento habla de Jesucristo, ¿sale? Entonces, vamos a 2 de Timoteo 3:16. ¿Qué dice 1 de Timoteo? 2 de Timoteo 3:16. Eso si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Okay. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Okay. ¿Qué dice? Que toda la escritura es inspirada por Dios. Quiere decir que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es ¿qué? Inspirado por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nosotros, en nuestras vidas. ¿Para qué me ayuda la palabra de Dios? Para hacerme ver en qué estoy mal. Estoy mal. Y nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, ¿por qué primero por qué es importante leer el Antiguo Testamento? Porque es la palabra de Dios, ¿va? En Salmos 19, 7 al 10, yo se los leo. Salmos 19, del 7 al 10 dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma, los decretos de Dios son confiables, hacen sabio al sencillo, los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón, los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir, la reverencia al Señor es pura, permanece para siempre, las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial y más deseables que el oro, incluso que el oro más puro, son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea en el panal. Entonces sirven, y al final en el 10 dice: sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes la obedecen. ¿Para qué nos sirve la palabra de Dios? ¿Para qué me sirve en el Antiguo Testamento que veíamos que Dios quiso hacer de una nación, hizo un pacto con Abraham, lo vimos la vez pasada, y de él quiso hacer una nación grande y le prometió que iba a ser tan grande como la arena y las estrellas? Pero vemos todo lo que por desobedecer les pasó. ¿Para qué me sirve a mí? Como una advertencia. Como una advertencia que lo que veíamos la vez pasada, de que Dios es fiel. Dios es fiel a lo que Él dice, sea bueno o sea malo, ¿va? ¿Por qué más tenemos que poner atención al Antiguo Testamento? Dice, porque nos ayuda en nuestra salvación. Gálatas 3:24 nos dice en igual traducción viviente, dice Gálatas 3:24, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora. ¿Qué es nuestra tutora? ¿Qué es tutor? Es un instructor. Entonces la ley fue
la que te enseñó, la que te enseñaba, la que te instruía, y dice, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo, nos protegió hasta que se nos declara justos ante Dios por medio de la fe. ¿Sí? Romanos 5:4. ¿Qué dice Romanos 15:4? Vamos a leerlo desde el 3. Romanos 15:3 dice, pero ni siquiera Cristo vivió para agradarse para sí mismo, como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras. ¿Cuáles son las Escrituras? ¿A qué se refiere de las Escrituras? Al Antiguo Testamento, ¿va? Dice, para que nos sirvan de enseñanza. Entonces, el Antiguo Testamento me ayuda y me sirve como una enseñanza. Y dice, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. ¿Sale? Aquí les voy a poner un ejemplo. Dice 2 Timoteo 3:15. Aquí habla, 2 Timoteo es una carta de Pablo a Timoteo. ¿Qué dice? 2 Timoteo 3:15. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras. Volvemos a lo mismo. ¿Qué sagradas escrituras? El Antiguo Testamento, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Este libro fue escrito, si no mal estoy, en el año 66 después de Cristo. Aquí es donde quería hacerles la referencia del tiempo. ¿Qué pasó? Timoteo desde niño, dice que desde niñez le fue enseñado las Sagradas Escrituras, le fue enseñado lo que viene en el Antiguo Testamento. Le hablaban de que hay un Dios, de que hay unos mandamientos, de que Dios es fiel, que Dios tenía un pueblo, ¿sí? Y cuando vienen y le comparten a Timoteo, porque Timoteo, ¿qué nacionalidad tenía? Griego. ¿Sí? Entonces, cuando le comparten las Escrituras, y puede confiar en Jesús, puede creer en eso, sí es cierto. Jesucristo vino a esta tierra, es el Salvador, es el Mesías, ¿sí? Hebreos 12:1 dice, por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente, dice, quítense de todo peso, especialmente, ¿qué? Dice, el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. ¿Qué es lo que te hace saber qué es pecado? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Lo único que te muestra qué es pecado y que no llames lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Qué es lo único? Porque para mucha gente lo que hace es bueno, ¿no? Hasta psicológicamente, ¿no? Hasta a veces se apoyan en la psicología y sin querer hablar mal de nada, ¿no? Pero se apoyan en muchas cosas y se fundamentan que lo que hacen es que está mal de acuerdo a la palabra, es pecado. Pero ¿por qué sabemos que es pecado? Porque la palabra de Dios nos lo revela. Ante las Escrituras nos podemos dar cuenta que para Dios eso es pecado, ¿sale? Para esta humanidad, por eso dice que la palabra de Dios, solamente, que dice con el Espíritu, los espirituales lo pueden entender, para los demás es locura, para los demás es libertad, es libre pensamiento, es más, ya tú eres el que estás mal cuando declaras otra cosa. Pero ¿qué es lo que te revela que hay algo mal o que es pecado delante de Dios? La palabra de Dios. ¿Por qué Dios les dio los mandamientos al pueblo de Israel? Para mostrarles que eso Él no quería que hicieran.
era eso. Todos los demás pueblos, tú vienes saliendo de Egipto. ¿Se imaginan todo lo que no vieron en Egipto? Era politeísta. Egipto era un país politeísta y ellos fueron esclavos 400 años. ¿Se imaginan todo lo que no vieron de tradiciones, de costumbres? Y que eran el pueblo de Israel por una promesa que se le dio a Abraham, y medio captaban y medio se acordaban y medio, pues imaginan todo lo que no vieron y que fueron contaminados. La influencia del mundo, así igual nosotros. La influencia de este mundo que te dice que algo es bueno y que la tendencia y la moda, ¿no? Que ahora ya son modas. Las modas es hacer eso que está mal delante de los ojos de Dios. Es más, ya lo legalizan, ¿no? Legalizan cosas que para Dios dice que eso es pecado. ¿En qué nos tenemos que basar? Si tú quieres ser hijo de Dios y agradar a Dios, en la Biblia. No hay otra. ¿Sale? No hay otra. Porque si te basas en lo de este mundo, pues, perdón, ya está, es legal pecar, es legal, psicológicamente está bien, y este mundo te va a decir que está bien, ¿va? Sí, cuando tú empiezas a ver en la Biblia lo que es pecado y que ya eso para Dios no le agrada, cuando tú entregas tu vida a Cristo, cuando tú ya entregaste tu vida a Cristo y lo confesaste como tu Señor y Salvador, tiene que haber un fruto, ¿va? A fuerzas, tiene que haber un fruto de que recibiste a Cristo. No nada más es entregar tu vida a Cristo, porque a veces puedes nada más hacer esa oración, pero tiene que haber un cambio en ti, porque el Espíritu Santo que está en ti te va a incomodar lo que a lo mejor tú ni sabes, por tu conciencia sí, que lo que estás haciendo es incorrecto, que está mal. ¿Y quién es? Es el Espíritu Santo. A fuerzas tienes que empezar a redarguirte, a chocar. Quizás cuando entregamos nuestra vida a Cristo, venimos pues con las enseñanzas de este mundo. Yo el otro día le comentaba a alguien, y creo que fue un poquito imprudente, pero le dije, lo que te enseñó tu mamá, lo que te enseñó tu abuela, fue a creer en imágenes. Eso te enseñaron, pero eso es idolatría, ¿no? Eso es idolatría. O sea, a veces pareciera que nos enseñan algo bueno y tienen toda la intención. Yo no digo que no, el corazón de una madre casi siempre, aunque creo que de repente hay excepciones, pero casi siempre el corazón es el que tú tengas lo bueno, lo mejor, y enseñarte lo mejor, pero no necesariamente es lo bueno, ¿va? ¿Qué es lo que te va a determinar que algo es bueno, es malo, que es pecado? La palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿va? Yo ahorita con esto de los proverbios, y lo apunté aquí, dice Proverbios 14:9, dice, a los necios no les importa si Dios los perdona o no. O sea que si tú te crees muy intelectual, porque pareciera eso, o tienes muchos conocimientos, o has llegado a un nivel súper alto, y por eso crees que Dios, pues, ¿en qué te podemos demostrar que esto es verdad? ¿No? La Biblia es verdad, porque a veces eso es lo que quieren demostrar. Aquí dice, los necios no les importa si Dios los perdona o no. Estás catalogado como un necio si en ti no está el saber que te tiene que perdonar Dios. ¿Sí? Dice, pero la gente buena quiere el perdón de Dios. Dios, ¿qué es lo que quieres? Que Dios te perdone. Tienes esa conciencia de pecado. ¿Qué te va a dar la conciencia de pecado? El Espíritu Santo, a través de que te revele la palabra. ¿Va? En 1 Corintios 10, del 11 al 12, 1 Corintios 10, del 11 al 12, 10.
Corintios 10, del 11 al 12. Aquí está hablando de lo que les pasó al pueblo de Israel, ¿va? ¿Y qué dice? Estas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Entonces, es importante que yo lea el Antiguo Testamento, que yo lo conozca. ¿Por qué? Porque tengo que saber qué les sucedió a ellos y que es un ejemplo para mi vida. ¿Sí? Es un ejemplo. Si se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. ¿Sale? Entonces, lo que está escrito ahí es una advertencia para nosotros de que Dios sí es un Dios amor, Dios es un Dios misericordioso, sí es un Dios que es tardo para la ira, sí, es un Dios bueno, pero también tiene un límite, ¿no? Lo vimos la vez pasada. ¿Qué decía? ¿Cuál fue el pacto con Noé? Dice, ¿y cuál fue el problema o el detalle por el cual Dios mandó el diluvio? Dice, la maldad ya era mucho. La maldad ya era mucho. Entonces, y luego cuando viene el pacto y que muestra el arco iris, ¿qué dice él? Que recuerdes que Él te salvó, ¿no? Que Él tiene ese pacto contigo para no destruir la tierra otra vez por inundaciones, ¿no? Por el diluvio. Pero ¿qué tenemos que recordar? Que desde la niñez está en nosotros el pensar en el continuo, en el mal. Eso es lo que nos debe de olvidar, porque es nuestra naturaleza pecaminosa. Lo único que te va a hacer ir no pecando y dar un fruto en Dios es primero que entregues tu vida a Cristo, 2, que tengas una relación con Él y que vayas permitiendo que el Espíritu Santo empiece a hacer una obra en ti y dé un fruto en ti. Pero es Él. Si tú no le buscas, si tú no oras, si tú no lees la Biblia, si no te congregas, no hay de dónde. No hay de dónde. Entonces, ¿para qué tengo el Antiguo Testamento? Como un ejemplo para mí, una advertencia para mí, ¿sale? De que también hay cosas buenas, o sea, de que Dios los ayudó, que Dios estuvo con ellos, que Dios los guardó, que Dios peleó por ellos. Sí, pero cuando ellos se desviaron y obtuvieron otros dioses y hicieron otra cosa, híjole, fue un despapalle. Y también ahí podemos ver que Dios es fiel, de todas maneras, a pesar de mí, Dios es fiel, ¿sí? Y Dios nos revela también que Él nunca cambia. Malaquías 3:6 dice, yo soy el Señor y no cambio. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Él no cambia. A veces, y yo les pido perdón, la verdad es cuando yo les he discipulado muchas veces y les he dicho, empiecen a leer el Nuevo Testamento para que vean lo que Jesús hizo. Lo que Jesús hizo. Y porque del Antiguo Testamento vemos pues a un Dios que de repente pues manda a matar a todo el mundo y arrasa con niños y arrasa con no sé qué, y como ese Dios se ve medio tajante y radical, mejor lee el Nuevo Testamento. Dios es el mismo. El mismo Dios del Antiguo es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Él no cambia. Él no cambia. En Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no cambia. Y en Mateo 5:18, habla que Jesús les dice, Jesús está hablando. ¿Y qué dice Jesús? Estas son las palabras de Jesús. ¿Qué dice? Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso del más insignificante mandamiento y los enseñan a los demás, serán llamados los más insignificantes del reino del cielo.
¿sí? Ahí mismo Dios estaba hablando de la importancia de tomar en cuenta, ¿sí? Lo que Dios ya les había dicho. ¿En dónde podemos encontrar quién es Jesús? ¿Cómo es Jesús? El Antiguo Testamento. Simplemente, por ejemplo, Isaías 9:6, ¿qué nos dice? Que nos va a venir un niño, ¿y qué será? Dice que será un consejero admirable, un Dios invisible, príncipe de paz. ¿Dónde nos habla qué es Jesucristo para nosotros? En Isaías, en el Antiguo Testamento, es donde nos revela a Dios, ¿sí? Entonces, hoy quiero cerrar esto, la importancia de leer la Biblia. No se cansen. No sé si ya llegaron a la parte, y se los iba a comentar, que es Génesis 19:31, habla de que Sodoma y Gomorra es destruida, y sale huyendo Lot con sus hijas. Y sus hijas, ¿qué hacen? Dicen, híjole, ya no veo ningún hombre por aquí. Entonces, eran vírgenes, porque la Biblia dice que su papá dijo, son vírgenes mis hijas. Pero no significaba que no estuvieran contaminadas por su entorno. Por lo que vivían, por lo que escuchaban, por lo que se oía. ¿Y qué dice? Es Génesis 19:31. Sus dos hijas de Lot, ¿qué hicieron? Se emborracharon y tuvieron relaciones sexuales con el papá. Y de ellas, ¿quiénes nacieron? Moab y Benamí. Esto lo voy a hacer en bien, es que está medio sucio. Pero es que quiero que vean el contexto. Estas dos naciones son moabitas y son amonitas. ¿Va? Otro hijo de Jacob, ¿quién era? Esaú. De Isaac, Esaú. Y de él vienen los edomitas. ¿Va? Y así podemos ir viendo. Cuando vienen a conquistar la tierra prometida, cuando tú lees esto y entiendes esto, no se te va a hacer difícil entender que los moabitas y los amonitas vienen de mujeres que ya en ellos había perversión, porque eso es perversión. No se te va a hacer difícil entender que Dios te dice, acaba con ellos desde los niños, porque sus antecesores fue gente perversa. Si ellas no concibieron que eso era, o sea, con tal de tener un hijo, emborracho a mi papá y tengo relaciones con él, si eso no tuvo límite porque estuvieron contaminadas, ya se les hacía normal, yo no sé cómo educaron a sus generaciones, bajo ese libertinaje y bajo ese libre y esa perversión. Cuando tú llegas a los pueblos que Dios les dice, acaba con ellos, no se te va a hacer raro, ni al contrario, va a decir, es el pecado. O sea, eran pueblos pervertidos, ¿sale? Pero eso es la importancia de empezar, de leer así, de esa manera la Biblia. Toma anotaciones, lo que no entiendas. ¿Quiénes son sus hijos? Ismael, hay una parte cuando están, Ismael es hijo de Abraham, acuérdense, el primero. Y que hay una parte de la tierra que iban a conquistar y les dice, a ellos no, por amor a Abraham. Y tienes que saber, te dice, son los madianitas. ¿Quiénes son los madianitas? Vienen de Ismael, por eso ellos no. A ellos no los toques, a ellos no pelees contra ellos. Pero tienes que entender ese contexto, y esto viene en Génesis, Ismael, Madián, que estoy en Génesis 19, en Esaú, Edom, Génesis 36, de ahí vienen esos pueblos. Esaú, ¿qué hizo? Por enojarse con su papá Isaac, que bendijo a Jacob y le dio todas las bendiciones, que hizo, se fue y se casó con una cananea,
dos cananeas, ¿no? Sí, me acuerdo una, no sé, estoy segura. ¿Sí? Y contaminándose de sus pueblos. Entonces no se te va a hacer decir es un pueblo, es un Dios malvado que no le importa arrasar con niños. Eran niños ya con maldad y perversión en sus vidas. ¿Y qué es lo que te muestra? Que es un Dios que aborrece el pecado. Es un Dios que aborrece el pecado. ¿Cómo vas a saber qué es el pecado? El Espíritu Santo te tiene que revelar la palabra y darte cuenta qué es para Dios pecado. ¿Sí? Es importante que empecemos a leer la Biblia con esa claridad de que Dios aborrece el pecado. Investigué un poquito y dice que 2/3 partes de los cristianos, ya no hice esto, pero bueno, ¿qué les quería decir? Perdón, ya, fue mitad y mitad, el 50% dijo que eran buenos y el 50% que eran malos, ¿sale? Aquí hay de dos, ¿no? Depende de como yo lo quiera manejar y es la verdad. Siempre debe de haber una conciencia en ti de que tu naturaleza es hacer el mal. Y dice la Biblia que cuando tú creas que estás firme, miras que no caigas. Tienes que estar alerta de eso. ¿Sí? ¿Qué es lo único que te puede hacer santo y justo delante de Dios? La sangre de Cristo. Pero es por Él, Amén. no por mí. Yo nunca voy a ser bueno. O sea, mi naturaleza es pecar. Dice que en maldad fuimos formados y en pecado nos concibieron nuestros padres. Así ¿Sí? que no hay. Entonces, si yo me puedo declarar santa y justa, es por la sangre de Cristo. Es por lo que Él ya hizo, no por mí. Olvídate que en ti seas bueno. ¿Sale? Si lo vimos de que desde la niñez, desde que están pequeños, está en su pensamiento hacer lo malo. Tienes que quedarte con eso. ¿Sale? Tú no puedes creer que estás bien, y si crees que sí, fíjate que no caigas. O sea, tienes que estar alerta. Alerta para no caer y pecar. ¿Sale? 2/3 partes de los cristianos que asisten a una iglesia, quiere decir que de 10, 7 no leen la Biblia. ¿Va? Y declaran que la leen una vez a la semana o a veces una vez al mes. ¿Sale? Solo el 32%, que es el otro 10%, que es el porcentaje, una tercera parte, dice que sí leen la Biblia. De esas personas que sí leen la Biblia, esas son estadísticas, no son estadísticas. El 30% de ese 30%, quiere decir que el 10%, son gente mayor a 50 años. Quiere decir que la juventud no lee la Biblia, no le interesa, cree que es un libro en vano o que le hace perder el tiempo o no sé qué sea, pero solo el 30% de este 32% que lee la Biblia es gente mayor a 50 años, ¿sí? ¿Y qué es lo que se vio? Que si tú te congregas y que eres una persona regular de estarte congregando, solamente de esos congregantes, sí, el 30% es más real que lea por lo menos algunos días la Biblia a la semana, no diario, ¿va? Yo hoy te pregunto, ¿tú de qué porcentaje eres? ¿Qué porcentaje eres? Porque lo único que te va a dar vida, lo único que te va a mostrar lo bueno y lo malo, lo único que va a traerte vida es tu relación con Dios, y una relación con Dios es a través de la palabra de Dios. ¿Qué dice Salmos 1? Dice que bienaventurado
y dice que no hagas esto y no hagas esto y no hagas esto, pero al final dice, bienaventurado que la ley de Jehová esté tu delicia y que en su ley meditas de día y de noche. Serás bienaventurado que medites en la palabra de Dios. ¿Y qué es bienaventurado? Es ser afortunado, es ser feliz y que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. Si tú quieres ser pleno, si tú quieres ser feliz, si tú quieres sentirte gozoso, lleno, pleno, tiene que estar tu delicia en leer la palabra de Dios. ¿Sí? A veces nos saltamos las genealogías porque dicen, ay, no está horrible y está de aburrido. No se la salten. Algo ahí Dios tiene que hablarte. Digo que ahorita que estamos leyendo Génesis, estoy tratando de ir sacando los pueblos que después fueron a destruir. ¿Y cuáles serán sus raíces? ¿No? Entonces, vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios que tú tienes una Biblia